Mamá va a vivir con nosotros. Por fin comeremos normal y no tus porquerías. El esposo trajo las cosas de su suegra sin permiso. Al día siguiente llegó del trabajo y se quedó helado al ver en el recibidor el uniforme militar de mi padre. Y al entrar a la cocina, se quedó sin palabras. Buenos días, queridos oyentes. Me alegra saludarlos en mi canal. Les presento una nueva historia interesante. Que la disfruten. Catalina miraba la cena fría y de nuevo el reloj. Emiliano llevaba ya hora y media de retraso, y ella estaba cansada de responder a su rutinario ya voy con un sinsentido está bien. Con cada año de su matrimonio, estas noches ocurrían cada vez más a menudo. Suspiró, envolvió los platos con papel film y los guardó en el refrigerador. Hace 3 años, cuando Emiliano le propuso matrimonio, ella estaba segura de que nunca se aburrirían juntos. Su determinación, su capacidad de asumir responsabilidades y tomar decisiones al instante le parecían tan masculinas. Él siempre sabía a dónde ir, qué hacer, qué restaurante elegir, qué película ver. En un mundo lleno de dudas e incertidumbre, Emiliano era su faro, pero gradualmente esta característica, que una vez tanto la había cautivado, comenzó a causarle irritación. Ya te dije que vamos al cumpleaños de Osvaldo, declaró categóricamente hace un mes, cuando ella ya había acordado encontrarse con su amiga. Emiliano, no puedo, es el cumpleaños de Beatriz, prometí ir. Entonces ve sola, yo estaré en casa de Osvaldo. Y eso todavía era un diálogo. La mayoría de las veces él simplemente la informaba después de los hechos, como cuando decidió que tomarían la hipoteca precisamente en ese barrio, o que en verano no irían al mar, como soñaba Catalina, sino al rancho de su amigo de la escuela. Pero lo que definitivamente agotaba la paciencia de Catalina era su madre, Carmelita Rosales, una mujer imponente con canas alisadas en el salón y un eterno aroma a perfume caro. Miraba a su nuera con un desprecio mal disimulado. Demasiado simple para mi Emilianito, así se refería a Catalina desde el primer día que se conocieron, cuando pensaba que ella no la escuchaba. Catalina recordaba cómo su suegra había venido a visitarlos en su apartamento hipotecado para la inauguración. En lugar de felicitaciones y un regalo, trajo su mirada de inspectora. El papel tapiz es barato. ¿Y por qué este color horrible? Pasó su dedo manicurado por la pared. Y las cortinas hay que cambiarlas. Estas parecen de residencia estudiantil. Mamá, a nosotros nos gusta, intentó defenderse Emiliano. Por supuesto, si no has visto nada mejor, miró significativamente a Catalina. Cuando yo me casé con tu padre, y se derramó la historia habitual sobre lo bien que vivían sus padres, qué hacienda tan enorme tenían, hasta que llegaron estos tiempos. Según la versión de Carmelita Rosales, ella provenía casi de una familia de ricos terratenientes, aunque Catalina se enteró casualmente por el tío borracho de Emiliano que su suegra había crecido en un pequeño pueblo en las montañas, y solo se había mudado a la ciudad al casarse. Desde entonces, Carmelita Rosales no perdía oportunidad de destacar la simpleza de su nuera. Sin cesar recordaba a la exnovia de Emiliano, Cristina, tan refinada y con excelentes modales. Criticaba todo, desde el peinado de Catalina hasta su profesión de maestra de primaria. ¿Para qué trabajar con hijos ajenos cuando es hora de tener los propios?, preguntaba la suegra. Emiliano no se casó para vivir sin hijos. Yo a tu edad ya lo había tenido. Y cada vez Emiliano se ponía del lado de su madre, ella nos desea el bien, solo se preocupa por nosotros, no te ofendas, tiene ese carácter. Y cuando Catalina intentaba objetar, Emiliano se cerraba o decía que era demasiado sensible. Gradualmente Catalina aprendió a sentir y dejar pasar las palabras de su suegra por un oído y sacar por el otro, era la única manera de mantener algo de paz. El sonido de la llave girando sacó a Catalina de sus pensamientos. Salió al corredor, lista para preguntar por qué llegaba tan tarde, pero las palabras se le atragantaron. En la puerta estaba Emiliano, sosteniendo una maleta, y detrás de él se perfilaba la figura de Carmelita Rosales. Querida, ayuda a mamá. Emiliano puso la maleta en el recibidor y se escabulló de vuelta al rellano. Catalina miraba atónita como en su pequeño apartamento se metía su suegra, y tras ella seguían 2 enormes maletas más y varias cajas que arrastraba Emiliano.
¿Qué está pasando? Solo pudo articular Catalina. Mamá va a vivir con nosotros, anunció alegremente Emiliano. Por fin comeremos normal y no tus porquerías. Carmelita Rosales, sin quitarse la ropa de calle, pasó directamente a la sala y se sentó en el sofá, como una reina en su trono. En un minuto ya se había cambiado a su famosa bata con rositas bordadas. Catalina la reconoció por las fotos familiares, donde Carmelita Rosales se pavoneaba aún con el pequeño Emiliano. Espero que no se opongan, querida, arrulló la suegra con una sonrisa melosa. Vendí mi apartamento en el barrio viejo. ¿Para qué vivir separados cuando podemos estar juntos? Emilianito necesita cuidados maternos. Catalina sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies. Durante 3 años había construido su pequeño mundo, arreglado su nido, y ahora este mundo se derrumbaba ante sus ojos. Y lo más terrible era que ni siquiera le habían preguntado, no la habían consultado, simplemente la pusieron ante el hecho consumado. ¿Pero por qué no me dijiste? Miró a su esposo, que afanosamente acomodaba las cajas en un rincón de la sala. ¿Qué hay que decir? Ni siquiera se volteó hacia ella. El apartamento es hipotecado, está a nombre de los dos, en partes iguales. Tengo derecho a recibir huéspedes. ¿Huéspedes? Catalina no creía lo que oía. Los huéspedes no vienen con 3 maletas y no venden sus apartamentos. Carmelita Rosales resopló desde el sofá, con una mirada de dueña examinando la sala, como si estuviera calculando que había que cambiar primero. No hagas escenas, frunció el ceño Emiliano. Mamá necesita ayuda, y no podemos negársela. Es mi madre. Catalina se dio la vuelta en silencio y se fue al dormitorio. Este era su apartamento común. Ella pagaba su parte de la hipoteca, pero como si no tuviera derecho a opinar. Algo dentro de ella hervía. El sentimiento de impotencia que se había acumulado durante años, de repente se transformó en una fría determinación. Sacó su teléfono y encontró en los contactos el número de su padre. Patricio Montero, coronel retirado, rara vez se inmiscuía en su vida. Cuando Catalina se casó, solo le dijo, si algo pasa, llama. A cualquier hora. Y en 3 años nunca había usado esa oferta, hasta el día de hoy. Patricio Montero era un hombre de pocas palabras. Después de que se fuera su madre, cuando Catalina tenía solo 12 años, él mismo crió a su hija, sin traspasar esta obligación a los hombros de los parientes, como sugerían muchos. No era sentimental, pero su amor se manifestaba en acciones. Asistía a todas las reuniones escolares, le enseñó a manejar, reparó su primer apartamento y en silencio le dio un sobre con dinero cuando ella y Emiliano juntaban el enganche para la hipoteca. Papá, dijo cuando él contestó el teléfono, ¿no podrías venir, ahora mismo? Le explicó brevemente la situación, sin entrar en detalles. Su padre la escuchó y pronunció una sola frase, estaré allí en 1 hora. Durante esa hora Catalina se quedó en el dormitorio, escuchando cómo Carmelita Rosales daba órdenes en la sala. Emilianito, mueve esa mesita, y esas cortinas horribles las quitaremos mañana mismo. Exactamente 1 hora después tocaron la puerta. Catalina salió del dormitorio y vio en la entrada a su padre, erguido, con porte militar, con una pequeña maleta de viaje en la mano. A sus 62 años se veía juvenil y atlético. Hola, hijita. La abrazó brevemente y entró al apartamento. Emiliano se quedó paralizado en la puerta de la sala con expresión de desconcierto. Había visto a su suegro solo unas pocas veces, en la boda y un par de fiestas familiares, y siempre le tenía un poco de miedo a su mirada severa. ¿Patricio Montero? Balbuceó. ¿Pasó algo? Papá va a quedarse con nosotros, informó tranquilamente Catalina, repitiendo la entonación de su esposo. Ya que recibimos padres sin discutirlo. De la sala apareció Carmelita Rosales en su bata floreada. ¿Qué está pasando?, preguntó, pasando la mirada del coronel al hijo. Carmelita Rosales, si no me equivoco, Patricio Montero le hizo un gesto con la cabeza. Mucho gusto. Por lo que entiendo, ¿usted también decidió quedarse con los niños? La suegra titubeó bajo su mirada directa. Yo.
Emilianito y yo decidimos que era mejor que me mudara con ellos. ¿Así? El coronel se volteó hacia Catalina. Entonces aquí se reunió todo un consejo de familia. Excelente. Yo también quería hace tiempo visitar a mi hija, ver cómo se las arregla. Sin más conversación pasó a la cocina, inspeccionó el espacio y prácticamente comenzó a desplegar una pequeña cama plegable de campaña que sacó de su maleta. ¿Qué está haciendo?, susurró Emiliano a Catalina. Instalándose, se encogió de hombros. Ya que tu mamá va a vivir en la sala, papá se acomodará en la cocina. Pero, Emiliano pasaba la mirada de su esposa al suegro, evidentemente sin saber qué decir. Carmelita Rosales se irguió y entró a la cocina con aire de dueña de la situación. Disculpe, Patricio Montero, pero la cocina es territorio femenino. Yo planeaba cocinar aquí para mi hijo. El coronel se enderezó y la miró con esa misma mirada con la que, como sabía Catalina, hasta los oficiales veteranos se cuadraban. Carmelita Rosales, pronunció tranquilamente, pero con notas de metal en la voz, que yo sepa, este es el apartamento de mi hija y su hijo. Ambos trabajan y pagan por él. Y usted y yo somos huéspedes. Y preferiría que no causáramos molestias innecesarias a los niños con nuestras pretensiones territoriales. La suegra quiso objetar algo, pero bajo la mirada del coronel solo apretó los labios y retrocedió de vuelta a la sala. Catalina notó cómo a Emiliano le tembló la comisura de la boca. Evidentemente no estaba preparado para semejante giro de los acontecimientos. Catalina, se dirigió a ella su padre, ¿tienes ropa de cama limpia? Por supuesto, papá. Ella sacó del armario un juego y le ayudó a tender la cama plegable. Patricio Montero metódicamente acomodó en el alféizar sus pocas pertenencias, una maquinilla de afeitar, un pequeño libro, una fotografía de Catalina en un marco. ¿Te vas a quedar mucho tiempo con nosotros?, preguntó en voz baja. El tiempo que sea necesario, respondió igualmente en voz baja su padre, y Catalina notó en sus ojos cálidas chispitas. No te preocupes, hija. Todo va a estar bien. En ese momento ella de repente sintió que realmente era así. Por primera vez en mucho tiempo tuvo una sensación de protección. Como si una fortaleza invisible hubiera crecido a su alrededor, una fortaleza contra la cual se estrellaría cualquier ataque. Esa noche Catalina no pudo dormir durante mucho tiempo. A su lado se revolvía Emiliano, evidentemente descontento con la inesperada visita del suegro. Y desde la cocina llegaba la respiración pausada de su padre, regular, tranquila, como el tic-tac de un reloj confiable. Ella sabía que mañana comenzaría un nuevo capítulo en su vida familiar y, tal vez, no el más simple, pero algo le sugería, el equilibrio de fuerzas, durante tanto tiempo alterado a favor de la suegra, finalmente comenzaba a nivelarse. Y eso significaba que tenía la oportunidad de recuperar el control sobre su propia vida. Catalina despertó por sonidos inusuales. En el apartamento olía a café recién hecho y arepas, y desde la cocina llegaba un suave tintineo metálico de vajilla. El reloj en la mesita de noche marcaba las 6:15. Emiliano no estaba a su lado, probablemente ya se había levantado. Se deslizó de debajo de la manta, se puso la bata y caminó silenciosamente por el corredor. El cuadro que se abrió en la cocina la hizo detenerse en el umbral. Patricio Montero, ya vestido con camisa planchada y pantalones con rayas perfectamente marcadas, se las arreglaba con la estufa. La cama plegable estaba cuidadosamente doblada y metida detrás del refrigerador, y en la mesa lucía la vajilla impecablemente pulida hasta brillar. Buenos días, Catalinita, pronunció su padre sin voltearse. El café está listo. Las arepas estarán en un momento. ¿Quieres tortilla con huevos? Sí, sonrió, sorprendiéndose de cómo había sentido su presencia. ¿Siempre te levantas tan temprano? Hábito militar, volteó hábilmente la tortilla en la sartén. Levantada a las 5. Aseo personal. Ejercicios. Y a las 6, completa disposición de combate. Catalina se sentó a la mesa y bebió con deleite un sorbo de café. Fuerte, aromático, sin leche, exactamente como le gustaba. Su padre recordaba estos detalles. ¿Dónde está Emiliano?,
Preguntó. Salió a la tienda por arepas. Patricio Montero puso frente a ella un plato con tortilla dorada. Y tu suegra, parece, todavía duerme. En ese momento la puerta de la cocina se entreabrió, y en el umbral apareció Carmelita Rosales. A diferencia del coronel erguido, se veía arrugada y descontenta, el cabello, usualmente peinado, se paraba en todas las direcciones, y en su cara se marcaban las huellas de la almohada. ¿Qué es este ruido tan temprano?, refunfuñó, entornando los ojos por la luz brillante. Emilianito, tú, se calló al ver en lugar del hijo al coronel en la estufa. Buenos días, Carmelita Rosales. Saludó amistosamente Patricio Montero. Únase al desayuno. ¿Café? La suegra titubeó, evidentemente no preparada para un despertar tan temprano y la presencia ajena en la cocina. Yo. Usualmente desayuno más tarde, murmuró, y prefiero el café con leche. También hay leche, el coronel señaló el cartón en la mesa. Y en cuanto al horario, levantarse temprano da energía y disciplina. En mi casa siempre desayunaban a las 6:30. Lo pronunció ligeramente, pero Catalina captó en sus palabras una insinuación oculta, ahora aquí también regirían sus reglas. Carmelita Rosales apretó los labios, pero aún así se sentó a la mesa. Demostrativamente alejó la taza que le puso frente Patricio Montero y se estiró hacia el gabinete. ¿Dónde están mis tazas, Catalina? ¿Las que traje ayer? Todavía no hemos desempacado sus cosas, mamá, respondió Catalina. Deberían haberlo hecho. Carmelita Rosales se veía descontenta. Traje porcelana real, no estas porquerías. Miró despectivamente el servicio en la mesa. Este servicio se lo regalé a Catalina para la inauguración, notó tranquilamente el coronel, sentándose a la mesa. Porcelana colombiana, por cierto. Me la dio el comandante del regimiento por servicios especiales. La suegra se calló, evidentemente no esperando semejante respuesta. En ese momento entró al apartamento Emiliano con una bolsa de arepas. Se quedó paralizado en el umbral de la cocina, mirando sorprendido el idilio familiar en la mesa. Buenos días, pronunció inseguro, pasando la mirada del coronel a su madre. Compré arepas. Excelente, yerno, Patricio Montero señaló una silla libre. Siéntate, el desayuno se enfría. Emiliano se sentó obedientemente, como un escolar ante un maestro estricto. Catalina a duras penas contuvo la sonrisa, observando su desconcierto. Usualmente por las mañanas ella preparaba el desayuno mientras su esposo se duchaba, y luego picoteaban apresuradamente antes del trabajo. Nada de ceremonias, nada de reglas. Emilianito, ¿recuerdas que hoy hay que desempacar mis cosas?, arrulló Carmelita Rosales, cubriendo con la palma la mano de su hijo. Y liberar el armario de la sala para mí. Sí, mamá, Emiliano asintió, evitando la mirada de su esposa. Y también hay que colgar mis cortinas. Las traje especialmente de mi apartamento. Van a refrescar perfectamente este ambiente triste. Patricio Montero imperturbable cortó un pedazo de tortilla y, después de masticar, observó, ¿sabe qué, Carmelita Rosales? En el ejército hay una regla excelente. Antes de hacer cambios en el ambiente se realiza un consejo general, todos opinan y solo entonces se toma la decisión. No estamos en el ejército, gracias a Dios, resopló la suegra. Cierto, asintió el coronel, estamos en la casa de mi hija y su hijo. Creo que son ellos quienes deben decidir qué cortinas van a colgar aquí. Catalina casi se atraganta con el café. En 3 años de matrimonio nadie, ni siquiera ella misma, había hablado de su derecho a decidir algo en su apartamento común. Emiliano siempre consideró que el derecho a la última palabra le pertenecía a él, porque el hombre es la cabeza de la familia. Carmelita Rosales bebió nerviosamente el café y se volteó hacia la ventana. El desayuno continuó en tenso silencio. Para la noche el ambiente en el apartamento se había caldeado. Al regresar del trabajo, Catalina descubrió que la sala estaba completamente transformada, sus cortinas beige favoritas habían sido quitadas y en su lugar colgaban pesadas cortinas de color burdeos con borlas doradas.
La mesita de centro había sido movida, y en ella lucía una colección de estatuillas de porcelana que había traído consigo Carmelita Rosales. ¿Te gusta? La suegra apareció desde el corredor con una sonrisa triunfante. Decidí embellecer un poco el ambiente. Catalina miraba en silencio los cambios. Su acogedora sala ahora parecía un museo de lujo colonial. Exactamente ese interior había visto en el apartamento de su suegra cuando la visitaba. ¿Y dónde están mis cortinas? Solo preguntó. En el armario, se despreocupó Carmelita Rosales. No combinaban para nada con los muebles. Estas son mucho más respetables. Catalina quiso objetar, pero en ese momento se abrió la puerta de entrada y entró al apartamento Patricio Montero. Se detuvo en la puerta de la sala, examinando los cambios con la mirada. Cambios interesantes, observó, quitándose la chaqueta. No dijiste que planeabas una remodelación, Catalina. No fui yo, Catalina señaló hacia la suegra. Carmelita Rosales decidió renovar el interior. El coronel colgó la chaqueta en el gancho y pasó a la sala. Examinó atentamente las nuevas cortinas, las estatuillas, los muebles movidos. ¿Sabe qué, Carmelita Rosales? Pronunció sin cambiar el tono. En asuntos militares existe un concepto, cambio arbitrario de posición. Por eso se aplica una sanción disciplinaria. La suegra se tensó. Solo quería crear comodidad, intentó sonreír. ¿Y a Emilianito le gusta? ¿Y a Catalina? El coronel miró a su hija. ¿Te gustan estas novedades? Catalina negó con la cabeza. Entonces propongo restaurar el status quo. Patricio Montero se acercó a la ventana y decididamente tomó la cortina Burdeos. ¿Dónde dijeron que están las cortinas originales? En el armario, pero, Carmelita Rosales intentó objetar, pero el coronel ya estaba quitando las cortinas Burdeos del riel. Catalina, ayúdame, por favor, pidió. Media hora después, cuando Emiliano regresó del trabajo, la sala ya había vuelto a su aspecto original. Las estatuillas estaban cuidadosamente guardadas en una caja, las cortinas Burdeos quitadas y la mesita de centro de vuelta a su lugar anterior. ¿Qué pasó aquí?, preguntó desconcertado Emiliano, examinando la habitación. Una pequeña restauración, respondió tranquilamente Patricio Montero. Restablecimiento de la justicia histórica, por así decirlo. Carmelita Rosales estaba sentada en el sofá con aire de mártir. Emilianito, tu suegro quitó mis cortinas, se quejó, y guardó las estatuillas que heredé de mi abuela. No las guardé, las acomodé cuidadosamente, corrigió el coronel. Estoy seguro de que complementarán perfectamente el interior de su futuro apartamento. Emiliano pasaba la mirada de su madre al suegro, evidentemente sin saber de qué lado ponerse. Antes se ponía sin dudarlo del lado de su madre, pero ahora, enfrentándose a la autoridad de Patricio Montero, se veía inseguro. ¿Tal vez deberíamos discutir todo?, finalmente pronunció. ¿Encontrar un compromiso? Excelente idea, asintió el coronel. Propongo hacer un consejo familiar después de la cena. A propósito, de la cena. Hoy es mi turno de cocinar. Se dirigió a la cocina, dejando a Emiliano lidiar con su madre indignada. Catalina siguió a su padre, sintiendo un entusiasmo inusual. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía sin derechos en su propia casa. Gracias, dijo en voz baja, ayudando a su padre a sacar productos del refrigerador. ¿Por qué? Él sonrió con las comisuras de los labios. Por el apoyo, por devolver mis cortinas, por recordarles a todos que esta también es mi casa. Patricio Montero le puso la mano en el hombro. Recuerda, hija, el territorio hay que defenderlo. Si cedes aunque sea 1 centímetro, se apoderarán de todo el espacio. Esta es una ley no solo de asuntos militares, sino también de la vida familiar. Durante la cena el ambiente estuvo tenso. Carmelita Rosales demostrativamente hurgaba en el plato, apenas tocando el guisado de carne que había preparado el coronel. Demasiado picante, observó, apartando el plato, y sobrecocido. Cocina de campo, respondió bonachonamente Patricio Montero, en condiciones de campaña no hay lugar para exquisiteces.
A mí me parece muy sabroso, papá, dijo sinceramente Catalina. ¿Y a mí? Asintió Emiliano, evitando cuidadosamente la mirada de su madre. Después de la cena se reunieron en la sala para el consejo familiar. Patricio Montero se sentó en el sillón, enderezando la espalda como en una reunión militar. Carmelita Rosales se acomodó en el sofá junto a su hijo. Catalina prefirió sentarse en el brazo del sillón de su padre. Entonces, comenzó el coronel, propongo establecer algunas reglas de convivencia. Primera. Cualquier cambio en el apartamento se discute con todos los habitantes. Reasonable, asintió Emiliano. Segunda. Establecemos un horario para usar la cocina. Yo me levanto temprano, así que prepararé el desayuno de 6 a 7 de la mañana. Carmelita Rosales, ¿usted prefiere algún horario específico? La suegra apretó los labios. Estoy acostumbrada a preparar el almuerzo para cuando regrese Emilianito. Entonces, de 12 a 2 de la tarde la cocina está a su disposición, resumió Patricio Montero. ¿Catalina? Usualmente preparo la cena cuando regreso del trabajo, respondió. De 6 a 8 de la noche. Perfecto. Ahora sobre el orden en el baño. Repasaron metódicamente todos los aspectos de la convivencia, desde el uso de la lavadora hasta la hora de irse a dormir. Carmelita Rosales intentó objetar varias veces, pero cada vez se topó con contraargumentos lógicos del coronel. Y por último, concluyó Patricio Montero, creo que todos necesitamos entender cuánto durará nuestra convivencia. Se hizo el silencio. Emiliano intercambió miradas con su madre. Mi mamá y yo no discutimos plazos específicos, balbuceó. Vendí mi apartamento, recordó Carmelita Rosales. No tengo a dónde ir. Puedo ofrecer una alternativa, dijo tranquilamente el coronel. Tengo un apartamento de 3 habitaciones en las afueras de la ciudad. Vivo solo y me alegraría tener compañía. Carmelita Rosales, podría mudarse conmigo si quiere. La suegra abrió los ojos desmesuradamente, evidentemente no esperando tal propuesta. Esto, es muy inesperado, murmuró. Pero preferiría quedarme con mi hijo, como guste, se encogió de hombros Patricio Montero. Entonces yo también me quedaré con mi hija. Creo que así será justo. En la habitación se hizo el silencio. Emiliano se veía como si lo hubieran acorralado. Carmelita Rosales nerviosamente jugueteaba con la borla del chal. Catalina tocó cuidadosamente la mano de su padre, agradeciéndole silenciosamente por el apoyo. Bueno, entonces, el coronel se levantó, el consejo ha terminado. Propongo que todos descansen. Mañana es día de trabajo. Cuando Catalina y Emiliano se quedaron solos en el dormitorio, el esposo finalmente se decidió a hablar. ¿Tu padre siempre es así? ¿Cómo? Preguntó inocentemente Catalina. Así de, comandante. Emiliano se pasó la mano por el cabello. Él habla y todos obedecen. Eso se llama autoridad, se encogió de hombros Catalina. Cuando una persona es respetada por sus acciones y no simplemente porque ocupa cierta posición. Emiliano la miró pensativo. ¿Sabes? Antes no notaba lo mucho que te pareces a él. La misma fuerza interior. Catalina sonrió. Ese era, tal vez, el primer cumplido de su esposo en mucho tiempo. Y por primera vez hablaba de ella, y no de su madre. Gracias, dijo en voz baja, realmente aprendí mucho de papá. Emiliano se acostó en la cama, mirando al techo. Me parece que mamá no podrá soportar mucho tiempo su régimen, pronunció pensativo. Es posible, concordó Catalina, sin mostrar cuánto la alegraba este pensamiento. Esa noche se durmió con el corazón liviano. Tal vez la visita de su padre cambiaría la situación más rápido de lo que esperaba. La mañana siguiente comenzó igual de temprano. Patricio Montero ya se ocupaba en la cocina cuando Catalina salió del dormitorio. En la mesa había platos con polenta de maíz, café recién hecho y frutas cortadas. Buenos días, sonrió. ¿Cómo dormiste? Bien, le dio un beso en la mejilla a su padre. ¿Te levantaste a las 5 otra vez?
La rutina diaria es la base de la disciplina, le guiñó el ojo como en la infancia. Pronto salió a la cocina Emiliano adormilado. Saludó inseguro al suegro con un gesto de cabeza y se sentó a la mesa. ¿Y mamá todavía duerme?, preguntó, recibiendo una taza de café de manos de Catalina. No escuché que saliera, respondió el coronel. El desayuno transcurrió en ambiente pacífico, hasta que en la puerta de la cocina apareció Carmelita Rosales. Ya estaba completamente vestida y peinada, como si se hubiera preparado especialmente para esta aparición. Buenos días, pronunció con una sonrisa forzada. Qué bueno que ya están todos reunidos. Tengo noticias para ustedes. Los tres en la mesa se volvieron hacia ella. Recibí un mensaje de mi hermana de la provincia montañosa, continuó Carmelita Rosales. Me propuso quedarme con ella por un tiempo. Me ayudará a encontrar nueva vivienda. Catalina y Patricio Montero se miraron. Emiliano se veía sorprendido. Pero, mamá, ayer dijiste que querías quedarte conmigo. Las circunstancias cambiaron. Carmelita Rosales lanzó una mirada rápida al coronel. Lo pensé y decidí que a los jóvenes hay que darles más libertad. Y hace mucho no veo a mi hermana. Decisión sabia, asintió tranquilamente Patricio Montero. Los lazos familiares hay que mantenerlos. ¿Cuándo te vas?, preguntó Emiliano, todavía desconcertado por tal giro de eventos. Esta noche, Carmelita Rosales se arregló el cuello de la blusa. Ya compré el boleto de autobús. Te ayudaré a empacar, ofreció Emiliano. Gracias, hijito, la suegra lanzó una mirada triunfante a Catalina, como diciendo, ¿ves? Él igual está de mi lado. Después del desayuno Carmelita Rosales se retiró a la sala a empacar las maletas y Emiliano se ofreció a ayudarla. Catalina se quedó en la cocina con su padre. ¿Le dijiste algo?, preguntó en voz baja. ¿Para qué decidiera irse tan bruscamente? Patricio Montero imperturbable lavaba los platos. Solo conversamos anoche cuando ya estaban dormidos, respondió. Le expliqué algunos aspectos de la legislación familiar y psicología de la convivencia. Catalina miró suspicazmente a su padre. ¿Y eso es todo? Y le recordé que tengo muchos amigos en diferentes estructuras, sonrió astutamente. Incluyendo en Hacienda. Me enteré casualmente de que vendió su apartamento por dinero en efectivo, sin documentación oficial. Y eso, como comprenderás, no es del todo legal. Catalina negó con la cabeza, pero no pudo contener la sonrisa. Su padre siempre había sido un maestro de la estrategia. Gracias, simplemente dijo. De nada, hija, le dio palmaditas en el hombro. Solo recuerda, a veces hay que mostrar fuerza para no tener que usarla. Esa misma noche Emiliano acompañó a su madre a la terminal de autobuses. Al regresar, encontró a Catalina y al coronel en la mesa de la cocina, jugaban dominó, conversando pacíficamente sobre algo. Mamá se fue, informó, sentándose al lado. Espero que el viaje sea cómodo, observó cortésmente Patricio Montero, moviendo una ficha en la mesa. Catalina miraba pensativa el juego, calculando opciones. ¿No se aburren ustedes dos? Emiliano observaba el juego, tratando de entender las reglas. Nunca nos aburrimos juntos, respondió Catalina, haciendo su jugada. Papá me enseñó dominó cuando tenía 7 años. Y también la llevaba a pescar, agregó el coronel con orgullo, y le enseñé a manejar y a disparar pistola. Catalina sonrió, recordando sus visitas al campo de tiro. Emiliano los miraba, como si viera por primera vez a su esposa no simplemente como su compañera, sino como una personalidad con su propia historia y habilidades. ¿Tal vez podríamos jugar algo entre los tres?, propuso inesperadamente. Patricio Montero miró evaluativamente a su yerno. Tengo un buen juego militar, dijo, táctica y estrategia, justamente para 3. Yo acepto, inmediatamente estuvo de acuerdo Catalina. Entonces yo también lo intentaré, asintió Emiliano. Jugaron hasta medianoche, riendo y discutiendo apasionadamente sobre las mejores jugadas. Catalina no recordaba cuándo fue la última vez que vio a su esposo tan relajado y alegre. Sin la influencia de su madre,
Parecía haberse convertido en otra persona, aquel del que una vez se enamoró. Más tarde, cuando ya estaban acostados, Emiliano inesperadamente pronunció, ¿sabes? No me había dado cuenta de lo interesante, inteligente que eres. ¿Cómo pensaste la estrategia en el juego? Catalina se volteó hacia él. Es solo que antes no notabas muchas cosas, dijo en voz baja. No me veías detrás de tu mamá. Él se quedó callado, reconociendo la verdad de sus palabras. ¿Te alegra que se haya ido? Me alegra que podamos volver a ser una familia, respondió honestamente Catalina. Tú y yo, sin interferencia constante. Emiliano la abrazó, atrayéndola hacia él. Voy a tratar de ser mejor, prometió. ¿En serio? Catalina no respondió, pero en su alma esperaba que estas palabras no fueran solo un impulso momentáneo. Tal vez la invasión del coronel realmente había cambiado su dinámica familiar para mejor. Patricio Montero en la cocina tendía la cama en su catre plegable, sonriendo por algunos pensamientos propios. La primera etapa de la operación restablecimiento del equilibrio familiar había pasado exitosamente. Pero por delante esperaba una etapa aún más compleja, enseñar al yerno a respetar a su esposa y tomar decisiones juntos. El coronel retirado sabía, a veces para establecer la paz se necesita una buena demostración de fuerza, y estaba listo para continuar su misión pacífica tanto tiempo como fuera necesario. Pasó una semana desde que Carmelita Rosales se fue a la provincia montañosa. La vida en el apartamento gradualmente se arreglaba, aunque Patricio Montero no se apresuraba a recoger sus cosas. Todavía se levantaba a las 5, preparaba desayuno para todos y mantenía orden perfecto en la cocina. Catalina notaba cómo Emiliano gradualmente adoptaba algunos hábitos de su padre. Ahora doblaba cuidadosamente su ropa, limpiaba después de sí mismo en el baño e incluso comenzó a ofrecer su ayuda en la cocina. ¿Qué planes para el fin de semana?, preguntó Patricio Montero durante el desayuno. Tengo que revisar cuadernos, suspiró Catalina. Fin de bimestre. Mucho trabajo. Y yo pensaba visitar a un viejo compañero de armas. El coronel cuidadosamente untaba la arepa con queso. Emiliano, ¿tal vez me acompañas? El yerno miró sorprendido al suegro. ¿Yo? ¿Con usted? ¿Y qué vamos a hacer? Sentarnos con los muchachos, recordar viejos tiempos. Tal vez jugar billar. ¿Tú juegas? Un poco, respondió inseguro Emiliano. Pues perfecto. Así también veo cómo manejas el taco. Catalina observaba este diálogo con una leve sonrisa. Su padre nunca antes había mostrado tal interés en su esposo. Emiliano también se veía sorprendido, pero parecía halagado. Está bien, voy con usted, finalmente accedió. Después de que se fueron, Catalina se sumergió en el trabajo. Los cuadernos de tercer grado requerían atención, pero los pensamientos volvían una y otra vez a cómo había cambiado su vida en la última semana. Emiliano parecía haber despertado de un largo sueño. Ahora le pedía su opinión, se aconsejaba sobre compras, incluso propuso elegir juntos una nueva lámpara para el dormitorio, aunque antes tomaba tales decisiones unilateralmente o bajo la influencia de su madre. El teléfono sonó cuando revisaba la última pila de cuadernos. En la pantalla apareció el nombre de su suegra. Catalina dudó, pero aún así contestó. Hola, Carmelita Rosales. Hola, querida. La voz de la suegra sonaba melosa. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Cómo está mi Emilianito? ¿Todo bien? Emiliano ahora está con mi padre, fueron a jugar billar. Siguió una pausa expresiva. Ah, sí, en la voz de la suegra aparecieron notas frías. ¿Y cuándo planea irse tu padre? No hemos discutido plazos específicos, respondió tranquilamente Catalina, repitiendo la frase que una vez dijo Emiliano sobre su madre. Entiendo, otra pausa. Dile a Emilianito que llamé. Que me devuelva la llamada cuando regrese. Sin falta. Catalina trataba de hablar neutralmente, aunque por dentro todo hervía de indignación. Incluso estando en otra provincia, la suegra trataba de controlar su vida. En la noche los hombres regresaron de buen humor. Emiliano se veía sonrojado y animado,
como si se hubiera quitado alguna carga de los hombros. ¿Te imaginas? Tu padre me destrozó en el billar, contaba con admiración. 3 partidas seguidas. Y luego conocimos a sus compañeros de armas y contaban tales historias. Catalina sonreía mirando a su esposo. Se veía completamente como aquel chico del que una vez se enamoró, abierto, alegre, con un brillo vivo en los ojos. Te llamó mamá, dijo cuando se agotó el torrente de entusiasmo. Pidió que la llamarás. La sonrisa de Emiliano se ensombreció un poco, pero asintió. La llamaré más tarde. Catalina notó cómo varias veces tomó el teléfono, pero nunca marcó el número. En cambio, toda la noche jugaron juegos de mesa entre los 3 y luego vieron una película militar vieja que eligió Patricio Montero. A Emiliano inesperadamente le gustó la película y discutió entusiasmadamente con el suegro las tácticas mostradas en la cinta. La mañana del lunes comenzó con una sorpresa. Catalina, como siempre, salió a la cocina a las 6 de la mañana y descubrió allí no solo a su padre, sino también a Emiliano, que ayudaba a cortar verduras para la tortilla. «Buenos días», saludó sorprendida. «¿Hoy te levantaste temprano?» Patricio Montero se ofreció a enseñarme a preparar un verdadero desayuno militar, respondió Emiliano con orgullo. Resulta que todo este tiempo estuve haciendo mal los huevos fritos. El coronel gruñó, volteando la tortilla en la sartén. No se trata de la técnica, sino de la actitud, pronunció instructivamente. Cocinar es una manifestación de cuidado. Como limpiar un arma, lo haces con alma, y no te fallará. El desayuno resultó especialmente sabroso. Catalina observaba con placer cómo el esposo y el padre charlaban despreocupadamente sobre algunos asuntos masculinos. Emiliano parecía florecer bajo la influencia de Patricio Montero. Bromeaba más, sonreía más a menudo e incluso comenzó a interesarse por las historias del servicio militar, que antes solo le causaban cortés aburrimiento. Antes de irse al trabajo, Emiliano inesperadamente abrazó a Catalina y la besó en la mejilla. «Que tengas buen día», dijo, «te amo». Catalina se quedó paralizada de la sorpresa. Tales manifestaciones espontáneas de ternura habían sido raras en su matrimonio últimamente. «Y yo a ti», respondió en voz baja, viendo cómo salía por la puerta. Patricio Montero, que observaba esta escena, asintió con aprobación. «Es un buen muchacho tu Emiliano», observó, limpiando los platos de la mesa. Solo se confundió un poco bajo la influencia de su madre. ¿Lo estás reeducando?, sonrió Catalina. «Yo diría que estoy realizando instrucción táctica», respondió seriamente el coronel. «Un hombre a veces necesita un ejemplo. Alguien a quien pueda imitar». Catalina miró a su padre con gratitud. Toda la vida él había sido su apoyo, su protección. Y ahora, cuando necesitaba ayuda, otra vez estaba a su lado. En la noche, cuando Catalina regresó del trabajo, en el apartamento había un silencio inusual. Ni Emiliano ni su padre estaban en casa. En la mesa de la cocina descubrió una nota: «Fuimos con Emiliano a la ferretería, estaremos a las 7, no prepares cena, nosotros compraremos todo. PM». Catalina releyó la nota con sorpresa. Emiliano, que antes solo se interesaba en aparatos electrónicos, voluntariamente fue a la ferretería con su padre. Esto era algo nuevo. Decidió aprovechar la libertad inesperada y se dio un largo baño con espuma, un lujo que raramente se podía permitir últimamente. Envuelta en la bata, ya se disponía a preparar café cuando tocaron la puerta. En el umbral estaba Carmelita Rosales con 2 maletas. «Hola, querida», sonrió la suegra, pasando confiadamente al apartamento. «¿Y dónde está mi Emilianito?». Catalina se quedó paralizada en la puerta, no creyendo a sus ojos. «Carmelita Rosales. ¿Usted regresó?». Por supuesto, la suegra se quitó el abrigo y lo colgó en el perchero. «Ya dije que iba donde mi hermana por poco tiempo. ¿Cómo puedo abandonar a mi niño?». Catalina sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies. Apenas la vida había comenzado a arreglarse y ahora todo volvía al punto de partida. «Emiliano está con mi padre, pronto regresarán», dijo, tratando de recomponer sus pensamientos.
Fueron a la ferretería. Carmelita Rosales levantó las cejas. ¿Emilianito en la ferretería? Se rió. Bueno, por supuesto. Tu padre debe haberlo obligado. Mi niño odia esos lugares. En realidad fueron por iniciativa propia, objetó Catalina. Emiliano quiso ir. La suegra se despreocupó y pasó a la sala, mirando como si revisara si algo había cambiado en su ausencia. Veo que tu padre todavía está aquí, observó, viendo el libro del coronel en la mesita. ¿Cuándo planea irse? No hemos discutido plazos, repitió Catalina la frase que ya se había vuelto habitual. Entiendo, Carmelita Rosales apretó los labios. Bueno, entonces tendré que ocupar la sala otra vez. Espero que mi cama todavía esté entera. Catalina respiró profundo, tratando de mantener la calma. Carmelita Rosales, tal vez habría sido mejor avisar de su llegada. Podríamos habernos preparado. ¿Para qué tanta formalidad? Interrumpió la suegra. Soy la madre de Emiliano, no necesito avisar para visitar a mi propio hijo. En ese momento se abrió la puerta y entraron al apartamento Patricio Montero y Emiliano, cargados de bolsas de la tienda de construcción. Catalinita, mira lo que compramos. Exclamó Emiliano, pero se calló al ver a su madre. Mamá. ¿Qué haces aquí? Carmelita Rosales se iluminó con una sonrisa y abrió los brazos. Emilianito, hijito, te extrañé tanto. Se lanzó hacia él, tratando de abrazarlo, pero las bolsas en sus manos estorbaban. Emiliano torpemente le dio palmaditas en la espalda, mirando desconcertado a Catalina. ¿No avisaste que venías? Observó. Quería hacer una sorpresa. Carmelita Rosales se apartó y miró con sospecha las bolsas. ¿Qué es esto? Materiales para arreglar el baño, respondió Patricio Montero, pasando tranquilamente al apartamento. Hola, Carmelita Rosales. ¿Cómo estuvo el viaje? La suegra apretó los labios, evidentemente molesta por su presencia. Gracias, bien. No esperaba verlo todavía aquí. Igualmente, el coronel puso las bolsas en el piso del corredor. Según recuerdo, usted pensaba quedarse donde su hermana por más tiempo. Los planes cambiaron. Carmelita Rosales se volvió hacia su hijo. Emilianito, ¿me ayudas a desempacar las maletas y me cuentas cómo han estado sin mí? Emiliano pasó la mirada de su madre al suegro, evidentemente sin saber qué hacer. Mamá, Patricio Montero y yo íbamos a empezar el arreglo del baño esta noche, finalmente dijo. ¿Tal vez hablamos después? Carmelita Rosales se veía como si la hubieran golpeado. Evidentemente no esperaba que su hijo prefiriera el arreglo con el suegro a conversar con ella. ¿Arreglo? ¿Tú? Pronunció incrédula. Emilianito, nunca te habían interesado esas cosas. Patricio Montero me ha enseñado mucho, respondió Emiliano con orgullo. Resulta que es muy interesante hacer algo con las propias manos. La suegra lanzó una mirada fulminante hacia el coronel. Qué tierno, murmuró entre dientes. Bueno, no voy a interferir con sus ocupaciones masculinas. Catalina me ayudará con las maletas. Me temo que Catalina también está ocupada, objetó tranquilamente Patricio Montero. Está revisando los cuadernos de sus alumnos. Fin de bimestre, ya entiende. Carmelita Rosales pasaba la mirada desconcertada de uno a otro, evidentemente sin entender qué estaba pasando. Usualmente todos dejaban sus asuntos cuando ella aparecía, especialmente Emiliano. Pero acabo de llegar, murmuró. Y nos da mucho gusto verla, dijo cortésmente el coronel. Pero, desafortunadamente, ya teníamos planes para la noche. Tal vez descanse del viaje por ahora. Emiliano la ayudará con las maletas, y continuaremos la conversación durante la cena. La suegra apretó los labios, pero no encontró qué responder. Por primera vez en su vida su visita no se había convertido en el evento central. La noche resultó tensa. Mientras los hombres se ocupaban en el baño, Catalina realmente se dedicó a revisar cuadernos en la mesa de la cocina. Carmelita Rosales se asomó varias veces a la cocina, evidentemente tratando de entablar conversación, pero Catalina cortésmente se excusaba con el trabajo.
Finalmente la suegra no aguantó. Catalina, querida, tal vez conversemos. Se sentó enfrente, sonriendo marcadamente amistosa. ¿Cómo han estado las cosas sin mí? Todo bien, gracias. Catalina levantó la mirada de los cuadernos. Emiliano incluso comenzó a preparar desayunos los fines de semana. Carmelita Rosales soltó una risa nerviosa. ¿Emilianito? ¿Cocina? Vaya. Y yo que pensaba que solo se esforzaba tanto en el trabajo. Patricio Montero le ha enseñado mucho, repitió Catalina la frase de su esposo. ¿Se llevan bien? La suegra apretó los labios. ¿Y cuándo planea irse tu padre? Preguntó por tercera vez en el día. Catalina dejó la pluma y miró a la suegra directamente a los ojos. ¿Y cuándo planea irse usted, Carmelita Rosales? Preguntó tranquilamente. Según recuerdo, usted dijo que pensaba vivir con su hermana. La suegra se desconcertó por tal franqueza. Yo, soy la madre de Emiliano, finalmente articuló. Tengo todo el derecho de vivir con mi hijo. Por supuesto, asintió Catalina, así como mi padre tiene derecho a vivir con su hija. Se miraron una a la otra como dos duelistas, y Carmelita Rosales fue la primera en apartar la mirada. Todo cambió mientras no estuve, dijo en voz baja. Emilianito se volvió diferente. Solo recordó que tiene su propia opinión, respondió suavemente Catalina. Y que puede tomar decisiones no solo bajo su influencia. Carmelita Rosales quiso objetar algo, pero en ese momento entraron a la cocina los hombres, discutiendo animadamente algo. Catalinita, casi terminamos, anunció Emiliano con orgullo. Mañana pondremos la nueva grifería, y el baño quedará como nuevo. Se veía entusiasmado, a pesar de que sus manos estaban manchadas de cemento y en su frente lucía una franja de suciedad. Patricio Montero estaba parado al lado con aire de mentor satisfecho con los éxitos del alumno. Excelente, sonrió Catalina. ¿Puedo ver? Por supuesto, Emiliano le extendió la mano. Ven, te muestro lo que hicimos. Ni siquiera miró a su madre, como si hubiera olvidado su presencia. Carmelita Rosales se quedó sentada en la mesa con expresión desconcertada, observando cómo su hijo se llevaba a su esposa sin prestarle atención. Patricio Montero observaba silenciosamente esta escena y luego se sentó frente a la suegra. Carmelita Rosales, pronunció tranquilamente, necesitamos hablar. Esa noche Emiliano por primera vez ignoró abiertamente una petición de su madre. Cuando se sentaron a cenar, Carmelita Rosales comenzó a mandar como de costumbre, Emilianito, pásame la sal. Emilianito, este pollo está muy picante, hazme café. En lugar de levantarse y cumplir sus exigencias como antes, Emiliano tranquilamente siguió comiendo. Mamá, la sal está junto a ti, observó. Y el café te lo puedes hacer tú misma, la cafetera está en la estufa. Carmelita Rosales se veía como si la hubieran golpeado. Miró desvalida a su hijo, luego a Catalina y Patricio Montero, pero los tres imperturbables siguieron cenando. Pero, Emilianito, murmuró, tú siempre, ¿sabes qué, mamá? Emiliano levantó la mirada del plato, Patricio Montero me contó algo interesante. En el ejército cada uno se hace cargo de sus propias cosas. Si puedes hacer algo tú mismo, lo haces, y no esperas a que alguien lo haga por ti. La suegra lanzó una mirada fulminante hacia el coronel. No estamos en el ejército, murmuró entre dientes. Y gracias a Dios, respondió tranquilamente Patricio Montero. Pero algunos principios militares son útiles también en la vida civil. La independencia, por ejemplo. Lo pronunció ligeramente, pero Catalina captó en sus palabras una insinuación oculta, ahora aquí también regirían sus reglas. Carmelita Rosales apretó los labios y se levantó silenciosamente de la mesa. Demostrativamente fue al fregadero, lavó su propio plato y se retiró a la sala, cerrando la puerta con fuerza. Catalina y Emiliano se miraron. Mamá se ofendió, suspiró Emiliano. No pasa nada, se le pasará, respondió imperturbable Patricio Montero. Es como en el ejército. Primero los reclutas se quejan y se lamentan, y luego se acostumbran a la disciplina. Pero ella no es un recluta, observó Catalina, es la madre de Emiliano.
Y precisamente por eso debería alegrarse de que su hijo se vuelva más independiente. El coronel cortó un pedazo de pollo. Es un desarrollo normal. Se llama madurez. Emiliano miraba pensativo hacia la sala. ¿Saben? Dijo finalmente, antes no me daba cuenta de cuánto hacía por mamá. Ella siempre decía que yo la cuidaba, pero en realidad se parecía más a servirla. Catalina puso la mano sobre la suya. Cuidar es cuando ambas partes dan y reciben, dijo en voz baja, no cuando uno solo da y el otro solo toma. Emiliano miró a su esposa como si la viera por primera vez. Tienes razón, apretó su mano. Gracias por no hacerme escenas todo este tiempo. Yo en tu lugar ya me habría revelado hace mucho. Patricio Montero asintió con aprobación, observando esta escena. Parecía que la operación de restablecimiento del equilibrio familiar iba incluso mejor de lo que había planeado. La mañana siguiente comenzó con una protesta ruidosa. Carmelita Rosales, que por costumbre durmió hasta las 9, descubrió que todos ya habían desayunado y se habían ido a sus asuntos. En la mesa de la cocina la esperaba una nota de su hijo: mamá, el desayuno está en el refrigerador. Estoy en el trabajo. Regreso a las 6. El papá de Catalina también está trabajando. Catalina está en la escuela. Por favor, no muevas nada en el apartamento. Emiliano. La suegra arrugó la nota y la tiró al suelo. Su hijo nunca antes le había dejado tales instrucciones. Usualmente llamaba del trabajo varias veces al día, preguntaba cómo estaba, si necesitaba que comprara algo de camino a casa. ¿Y ahora? No muevas nada. Como si fuera alguna inquilina. Todo el día Carmelita Rosales lo pasó en confusión. Estaba acostumbrada a ser el centro de atención, especialmente para su hijo. Pero durante la cena de la noche anterior apenas la miró, todo el tiempo discutiendo con el suegro algunos asuntos masculinos o interesándose por el trabajo de Catalina. Ella no tenía nada que decir en esas conversaciones. No entendía ni de reparaciones, ni de asuntos escolares, ni de historias militares. Para la noche su paciencia se agotó. Cuando todos se reunieron para la cena, decidió tomar revancha. Emilianito, comenzó con voz melosa, estuve pensando, ¿no podrías ir conmigo mañana a la mueblería? Necesito un sofá nuevo para la sala. Los tres levantaron la mirada sorprendidos hacia ella. ¿Para qué sala, mamá?, preguntó cautelosamente Emiliano. Para esta, por supuesto, ella señaló la habitación con la mano. Este sofá es demasiado duro. No puedo dormir bien en él. Se hizo una pausa incómoda. Catalina y Patricio Montero se miraron, pero callaron, evidentemente dejando el derecho de respuesta a Emiliano. Mamá, finalmente pronunció, no vamos a cambiar los muebles. Este sofá lo elegimos Catalina y yo juntos. Nos gusta. Pero yo duermo en él. Se indignó Carmelita Rosales. ¿Acaso el sueño de tu madre te es indiferente? Emiliano respiró profundo, reuniendo sus pensamientos. Mamá, dijo en voz baja pero firme, tú estás aquí de visita. Temporalmente. No vamos a cambiar muebles por un huésped temporal. Carmelita Rosales se veía como si la hubieran golpeado. «Huésped», exclamó. «Soy tu madre, no soy una huésped». «En este apartamento eres una huésped», respondió firmemente Emiliano. Como también Patricio Montero. «Esta es nuestra casa, de Catalina y mía, y nosotros decidimos qué muebles habrá aquí». La suegra se ahogó de indignación. Lanzó una mirada malévola al coronel. Todo esto son maquinaciones suyas. Estalló. Usted puso a mi hijo en mi contra. Patricio Montero tranquilamente cortó un pedazo de carne. Carmelita Rosales pronunció con voz pareja, yo no puse a nadie contra nadie. Simplemente le mostré a su hijo que existen otras formas de interactuar en familia. Las palabras del coronel quedaron suspendidas en el aire, llenando la habitación de tensión. Carmelita Rosales miraba a Patricio Montero como si quisiera fulminarlo con la mirada. Catalina instintivamente puso la mano sobre la de su esposo, sintiendo cómo se tensaba. Otras formas de interactuar, la voz de la suegra temblaba de ira apenas contenida.
¿Se refiere a que le enseñó a mi hijo a no respetar a su propia madre? Al contrario, respondió imperturbable el coronel, secándose los labios con la servilleta. Le enseñé a distinguir entre respeto y complacencia. Son cosas diferentes, Carmelita Rosales. La suegra se levantó bruscamente de la mesa, apartando la silla con estrépito. Emilianito, necesitamos hablar, exigió, a solas. Emiliano miró indeciso a su esposa, luego al suegro. Patricio Montero asintió apenas perceptiblemente. Está bien, mamá. Emiliano se levantó, vamos al balcón. Tan pronto como se cerró la puerta del balcón, Catalina se volvió hacia su padre. ¿Estás seguro de que es buena idea?, preguntó en voz baja. Ella puede volver a convencerlo de cualquier cosa. Patricio Montero tranquilamente siguió cenando. Si puede hacer eso, significa que cumplí mal mi misión, dijo. Pero confío en tu esposo. No es tan débil como parece, simplemente nunca supo que podía resistir. En el balcón se desataba una acalorada discusión. Incluso a través de la puerta cerrada se oían las entonaciones elevadas de Carmelita Rosales. Catalina trataba de no escuchar, confiando en las palabras de su padre, pero internamente se preparaba para lo peor. Después de 15 minutos la puerta del balcón se abrió bruscamente y Carmelita Rosales irrumpió como un torbellino en la habitación. Su cara estaba roja de indignación y sus ojos lanzaban rayos. Ya basta. Me voy, anunció, dirigiéndose a la sala. Inmediatamente. No deseo quedarme en una casa donde me tratan peor que a la servidumbre. Emiliano entró detrás. Se veía agotado, pero decidido. Mamá, nadie te trata mal, dijo cansado. Solo trato de explicar que Catalina y yo tenemos nuestra propia vida y tenemos derecho al espacio personal. Después de todo lo que hice por ti. Carmelita Rosales alzó las manos dramáticamente. Te crié, te eduqué, te puse en pie, y ahora eliges a esta, mi esposa, terminó firmemente Emiliano. Sí, mamá, elijo a mi esposa y a mi familia. Y te pido que respetes mi decisión. Carmelita Rosales se quedó paralizada con la boca abierta, no creyendo a sus oídos. Su hijo, su obediente, siempre complaciente Emilianito nunca antes le había hablado en ese tono. Siempre estaba de acuerdo, siempre cedía, siempre ponía los deseos de ella por encima de los suyos. Te vas a arrepentir de esto, murmuró entre dientes, dirigiéndose a sus maletas que nunca habían sido completamente desempacadas. Cuando ella te deje por algún director rico, vendrás arrastrándote a mí por consuelo. Emiliano respiró profundo, conteniéndose. Mamá, nada de melodramas, dijo tranquilamente. Nadie te está echando. Siempre puedes venir a visitarnos. Solo respeta nuestros límites. ¿Límites?, resopló Carmelita Rosales, metiendo furiosamente las cosas en la maleta. Entre madre e hijo no puede haber límites. Todo esto es culpa de ella. Lanzó una mirada malévola hacia Catalina. Y de su papá militar. Pusieron a mi hijo contra su propia madre. Catalina quiso objetar, pero sintió la mano de su padre en su hombro. Deja que se desahogue, dijo en voz baja Patricio Montero. Es parte del proceso. Carmelita Rosales siguió empacando sus cosas, sin cesar el torrente de reproches y acusaciones. Emiliano estaba parado al lado, tratando de ayudar, pero cada vez recibía un rechazo: no toques, yo sola. Aléjate, no estorbes. Media hora después las maletas estaban listas. Carmelita Rosales estaba en el recibidor, poniéndose el abrigo con aire de reina ofendida. Me voy donde una amiga, anunció, ya que en esta casa no me quieren. Mamá, ¿quieres que te llame un taxi?, ofreció Emiliano. No te molestes, respondió fríamente, no quiero ser una carga. Pero era evidente que esperaba que su hijo comenzara a persuadirla de quedarse, se disculparía, suplicaría, como siempre pasaba. Pero Emiliano solo asintió. Está bien, dijo, entonces te acompaño hasta la parada de autobús. Carmelita Rosales parpadeó desconcertada, no esperando tal reacción. Su plan de dar marcha atrás y graciosamente acordar quedarse se desplomó.
Yo, llegaré sola, finalmente articuló. No, mamá, ya es tarde, te acompaño, insistió Emiliano. Te ayudo con las maletas. Se volvió hacia Catalina. Regreso pronto, dijo, y en sus ojos Catalina vio algo nuevo, firmeza y determinación que antes no había notado. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Catalina se dejó caer agotada en una silla del recibidor. ¿Crees que esto es el final?, le preguntó a su padre. ¿Ya no regresará con maletas? Patricio Montero gruñó. En realidad no existen victorias definitivas, observó filosóficamente. Existen ventajas estratégicas. Y ahora la ventaja está de su lado. Emiliano regresó una hora después, agotado y extrañamente en paz. Llevé a mamá al autobús, informó, quitándose la chaqueta. Catalina escrutaba atentamente su rostro, tratando de entender su estado de ánimo. ¿Estás bien?, preguntó cautelosamente. Emiliano se frotó pensativo la barbilla. ¿Sabes?, dijo finalmente, por primera vez en mi vida le dije no a mamá y no me sentí como un hijo terrible. Es una sensación extraña, como si me hubiera quitado una montaña de los hombros. Pasó a la cocina, donde Patricio Montero ya preparaba café. El coronel silenciosamente puso una taza frente al yerno y se sentó enfrente. Lloró, continuó Emiliano, abrazando la taza con las manos. Dijo que la había traicionado, que elegía gente extraña en lugar de mi propia madre. Antes esas palabras me herían hasta el alma. Estaba dispuesto a todo con tal de que no llorara. Y hoy, levantó la mirada hacia el suegro. Hoy de repente entendí que sus lágrimas son una forma de manipulación, que no estoy obligado a sentirme culpable por vivir mi propia vida. Patricio Montero asintió con aprobación. Existe un concepto, ataque psicológico, dijo. El oponente no usa la fuerza de las armas, sino presión psíquica para obligarte a rendirte. Lo principal en tal momento es mantener claridad de pensamiento y recordar tu objetivo. Emiliano asintió pensativo. Nunca pensé en eso en tales términos, pero es exactamente lo que pasaba todos estos años. Mamá usaba mi sentimiento de culpa, mi apego a ella, para controlar mi vida. Y yo le permitía hacerlo. Catalina puso la mano sobre la suya. Lo importante es que te diste cuenta, dijo suavemente. Emiliano la miró con gratitud. Perdóname, pronunció en voz baja. Por todos estos años cuando puse los deseos de mamá por encima de los tuyos, cuando no notaba lo difícil que era para ti, cuando no te defendía de sus sarcasmos. Catalina sintió cómo las lágrimas se acercaban a sus ojos. Había esperado estas palabras durante tantos años que ahora no sabía qué responder. Siempre supe que algún día entenderías, solo pudo decir. Patricio Montero se levantó tácticamente de la mesa. Creo que voy a dar un paseo antes de dormir, anunció, ejercicio nocturno para la claridad mental. Cuando la puerta se cerró tras él, Emiliano abrazó a Catalina, atrayéndola hacia él. ¿Sabes?, le susurró al oído, tu padre es una persona increíble. En 2 semanas me enseñó lo que no pude entender en años. Solo te mostró otro modelo de relaciones, sonrió Catalina. Un modelo basado en respeto, no en manipulaciones. Se quedaron mucho tiempo sentados en la cocina, hablando tan abiertamente como hacía mucho no hablaban. Emiliano confesaba cuántas veces se sintió dividido entre su esposa y su madre, cómo temía decepcionar a ambas, cómo no entendía que se podían construir relaciones de otra manera. Catalina contaba sobre sus resentimientos, sobre cómo le faltaba su apoyo, cómo dudaba si había hecho bien casándose con él. Era una conversación que hacía tiempo estaba pendiente, honesta, dolorosa, pero purificadora. Cuando Patricio Montero regresó del paseo, todavía estaban sentados en la cocina, tomados de las manos y planeando su futuro, ahora ya sin la sombra de Carmelita Rosales entre ellos. La semana siguiente transcurrió en sorprendente armonía. Los 3 desayunaban por las mañanas, discutiendo planes para el día. Por las noches jugaban dominó o veían películas que elegía Patricio Montero, principalmente clásicos del cine bélico. Emiliano se dedicaba con entusiasmo a las reparaciones del apartamento, siguiendo los consejos del suegro. Cambió la grifería del baño,
arregló la puerta chirriante del dormitorio e incluso dominó habilidades de electricidad, instalando nuevos enchufes. El sábado, durante el desayuno, Patricio Montero inesperadamente anunció: «Creo que es hora de que regrese a casa». Catalina y Emiliano se miraron sorprendidos. «Pero, papá, puedes quedarte todo el tiempo que quieras», dijo Catalina. «Lo sé, hija», sonrió el coronel. «Pero mi misión aquí está cumplida. Tengo asuntos en mi apartamento y además ustedes con Emiliano necesitan tiempo a solas para construir su nueva relación». Emiliano se veía un poco desconcertado. «Patricio Montero, aprendí tanto de usted», dijo. «¿Tal vez se quede una semana más?». Justo iba a empezar a arreglar el balcón. El coronel negó con la cabeza. «En el ejército hay una regla: no prolongar el despliegue más de lo necesario», dijo, «pero siempre podemos reunirnos los fines de semana. Con gusto te ayudaré con el balcón». Catalina vio que su padre había tomado la decisión, y sabía que era imposible hacerle cambiar de opinión. Siempre era así: cuando consideraba la misión cumplida, seguía adelante sin mirar atrás. «Está bien, papá», le dio un beso en la mejilla, «pero vendrás a almorzar los domingos». «Eso no se discute». Patricio Montero se rió. «Sí, señor comandante». Saludó juguetonamente. Después del desayuno, Emiliano ayudó al suegro a recoger sus pocas pertenencias. Patricio Montero metódicamente dobló su catre plegable, guardó sus artículos de afeitar, cuidadosamente empacó el uniforme militar que había traído consigo. «¿Sabe, Patricio Montero?», pronunció pensativo Emiliano, observando sus acciones. «Antes pensaba que los militares eran personas severas, sin emociones, que solo sabían mandar. Y ahora veo que la disciplina no se trata de represión, sino de tener columna vertebral interior». El coronel sonrió con las comisuras de los labios. «La victoria más importante, hijo, es la victoria sobre uno mismo», dijo, «sobre tus miedos, debilidades, dudas. Cuando aprendas a vencerte a ti mismo, vencer al oponente externo será mucho más fácil». Acompañaron a Patricio Montero hasta el taxi. Catalina abrazó fuertemente a su padre, susurrándole al oído palabras de agradecimiento. Emiliano inesperadamente para todos también abrazó al suegro, dándole torpemente palmadas en la espalda. «Gracias por todo», dijo sinceramente, «nunca lo olvidaré». El coronel asintió seriamente, mirando al yerno. «Cuida a mi hija», solo dijo, antes de subirse al taxi e irse. Esa misma noche, cuando estaban sentados en la cocina tomando café, sonó el teléfono de Emiliano. En la pantalla apareció el nombre de su madre. Antes habría contestado inmediatamente, dejando todo, pero ahora miró tranquilamente la pantalla, luego a Catalina. «Mamá», dijo. «Probablemente quieres saber si tu padre se fue». Catalina se encogió de hombros. «Puedes contestar», dijo. «Es tu mamá». Emiliano presionó el botón de respuesta. «Sí, mamá, te escucho». La voz de Carmelita Rosales se oía bien incluso sin altavoz. Hablaba fuerte, agitada. «Emilianito, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposa? ¿Ese coronel todavía está con ustedes?». «Patricio Montero se fue hoy a su casa», respondió tranquilamente Emiliano. «Y Catalina y yo estamos excelente. Estamos arreglando el balcón». «¿Arreglando?». Se oyó desconcierto en la voz de la madre. «¿Tú?». «Pero nunca, aprendí mucho en las últimas semanas», la interrumpió Emiliano. «Resulta que es muy interesante hacer algo con las propias manos». Siguió una pausa, y luego Carmelita Rosales cambió de táctica. «Emilianito, querido, estuve pensando, ¿tal vez regrese? Los ayudo con el arreglo, preparo algo rico». Emiliano miró a Catalina, que escuchaba la conversación con leve ansiedad en los ojos. Él le sonrió suavemente, dándole a entender que todo estaba bajo control. «Mamá, nos las arreglamos solos», respondió firmemente. «Pero puedes venir de visita el próximo fin de semana. Por un día, sin maletas». «Pero, Emilianito, eso no se discute, mamá», su voz se mantuvo suave, pero aparecieron notas de acero que Catalina nunca había oído antes.
Catalina y yo decidimos que necesitamos espacio personal. Siempre serás bienvenida de visita, pero no vivirás con nosotros. Del otro lado de la línea se oyó un sollozo, pero Emiliano no cayó en esa trampa. Mamá, te amo, dijo, pero también amo a mi esposa y respeto nuestro matrimonio. Hablamos el próximo fin de semana, ¿está bien? Otro sollozo, y luego un suave, ¿está bien, hijo? El domingo, como habían acordado, Patricio Montero vino a almorzar. Examinó con interés el arreglo comenzado en el balcón, dio varios consejos útiles y elogió a Emiliano por el trabajo cuidadosamente realizado. Durante el almuerzo discutieron planes para el futuro. Emiliano contó sobre su decisión de tomar cursos de diseño. Resultó que siempre se había interesado en la arquitectura, pero su madre consideraba que era un pasatiempo poco serio e insistió en que fuera a economía. Catalina compartió la noticia de que le habían ofrecido dirigir la coordinación metodológica en la escuela, un puesto que requería más tiempo, pero más prestigioso. Y también estamos pensando en un niño, dijo inesperadamente Emiliano, tomando la mano de Catalina. No inmediatamente, por supuesto. Tal vez en un año, cuando terminemos con el arreglo y nos acomodemos un poco. Patricio Montero asintió satisfecho. Excelentes noticias, dijo, serán padres maravillosos. Después del almuerzo, cuando Emiliano se fue a la tienda por materiales faltantes para el balcón, Catalina se quedó a solas con su padre. Gracias, papá, dijo en voz baja, por todo lo que hiciste por nosotros. Patricio Montero se despreocupó. No hice nada especial, dijo, solo le mostré a su hogar que es la verdadera disciplina y respeto. Cambiaste nuestro matrimonio, objetó Catalina. Tal vez incluso lo salvaste. No sé cuánto más habría aguantado con Carmelita Rosales comandando el desfile. El coronel gruñó. ¿Sabes cuál es el secreto de una operación militar exitosa? Que el oponente ni siquiera entienda que perdió, que piense que él mismo tomó la decisión de retirarse. ¿E hiciste eso con Carmelita Rosales? Con ella y con tu esposo, asintió Patricio Montero. Ella está segura de que decidió irse para no tolerar mi presencia, y Emiliano piensa que él mismo llegó a entender cómo construir relaciones con su madre. Catalina se rió. Eres un estratega increíble, papá. Años de práctica, hija, le guiñó el ojo. Pero lo principal es que vi que en tu esposo hay columna vertebral. Solo había que reforzarla un poco. Cuando Emiliano regresó, todos juntos tomaron café en la cocina, discutiendo planes para el siguiente fin de semana. Carmelita Rosales pensaba venir de visita y decidieron invitar también a Patricio Montero, para poner inmediatamente todos los puntos sobre las íes. Como se esperaba, la visita de Carmelita Rosales el sábado siguiente comenzó con drama. Al ver a Patricio Montero en la mesa, palideció y declaró que no se quedaría en la misma habitación con esa persona. Mamá, Patricio Montero es el padre de Catalina y miembro de nuestra familia, dijo tranquilamente Emiliano. Si no puedes respetar nuestra elección de huéspedes, tal vez deberías venir otro día. Carmelita Rosales se ahogó de indignación, pero viendo la mirada firme de su hijo, se resignó y se sentó a la mesa, ignorando demostrativamente al coronel. El almuerzo transcurrió en ambiente tenso, pero gradualmente el hielo comenzó a derretirse. Catalina contaba historias divertidas de la vida escolar, Emiliano compartía éxitos en el arreglo, y Patricio Montero cortésmente se interesaba por la vida de Carmelita Rosales en su juventud. Para el postre la suegra ya no se veía tan hostil, aunque todavía se mantenía cautelosa. Mamá, queríamos decirte algo, pronunció Emiliano cuando pasaron al café. Catalina y yo decidimos que el próximo año vamos a planear un niño. El rostro de Carmelita Rosales se iluminó. ¿Un niño? ¿Voy a ser abuela? Es maravilloso, Emilianito. Y nos gustaría que nuestro niño conociera tanto a la abuela como al abuelo, continuó Emiliano, mirando a su madre. Pero para eso tendrán que aprender a llevarse bien. Carmelita Rosales lanzó una mirada rápida al coronel, que imperturbable tomaba café. Por el nieto, pronunció lentamente, estoy dispuesta a intentarlo. Y algo más, agregó Emiliano, nada de intentos de controlar nuestra vida o la crianza del niño.
Catalina y yo decidiremos esos asuntos solos. La suegra quiso objetar algo, pero al encontrar la mirada firme de su hijo, solo asintió. Ya no tenía intenciones de inmiscuirse más en la vida de su hijo. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.